Me preguntan si Adán y Eva existieron realmente, si son personajes históricos o solo son personajes míticos inventados por el ingenio humano para explicar el origen de la humanidad. En este video responderemos a esta interrogante. Antes de tratar este tema, así como otros que vendrán más adelante, debo recordar las palabras del Papa San Juan Pablo II en su carta encíclica Fe y Razón. Escuchen bien. La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Repito, la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Presento esta enseñanza de San Juan Pablo II para anticipar a mis seguidores que en la explicación de este y otros temas de religión haré uso de la fe y de la razón. Ello nos llevará a la verdad que buscamos. Hay que decir también que preguntas como estas ya están resueltas por la Iglesia en su magisterio y que, si se siguen haciendo, es por la aparición de ciertos teólogos desorientados y sus secuaces que confunden a la gente con sus engañosos pensamientos. Dicho todo esto, vayamos al tema que hoy nos convoca. Comencemos por ver que las Biblias presentan la relación de sus escritos por géneros literarios. Un género literario es un grupo de obras escritas que, dependiendo de su contenido y en la forma como están estructuradas, es clasificado bajo un nombre que da idea del tipo de escrito al cual nos estamos enfrentando. En la Biblia encontramos, por ejemplo, el género histórico en el libro del Génesis, el Éxodo, primer y segundo libro de los Reyes, por mencionar algunos. Encontramos también el género legislativo en el libro del Levítico, por ejemplo. El género sapiencial, es decir, escritos que contienen sapiencia, sabiduría, los encontramos, por ejemplo, en el libro de los Proverbios de Salomón, en el libro de la sabiduría, atribuido también al rey Salomón. El género lírico lo encontramos, por ejemplo, en el Cantar de los Cantares. El género profético en Isaías, Jeremías y otros de esa clase. El género apocalíptico lo encontramos en el libro del Apocalipsis. Y finalmente el género epistolar lo encontramos en las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Judas Tadeo y de Santiago. Como vemos, la Biblia es un conjunto de libros o escritos que pueden ser clasificados de acuerdo al género literario al cual pertenece. Pues bien, la narración de la creación de Adán y Eva se encuentra en el Génesis, el cual está clasificado como libro histórico. Lo que quiere decir que lo que allí se narra realmente ha ocurrido. Por lo tanto, Adán y Eva son personajes históricos que existieron realmente por la obra creadora de Dios que los hizo a imagen y semejanza suya. ¿Qué lleva entonces a dudar de que esto fuera así? ¿Qué lleva a pensar que Adán y Eva son personajes ficticios y no reales? Vamos a aclarar esto. Lo primero que hay que decir es que para saber si Adán y Eva fueron personajes reales o solo ficticios, debemos escuchar qué dice el magisterio de la Iglesia, pues es él quien tiene la asistencia del Espíritu Santo para interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Si tu pensamiento es católico, así lo debes tener por seguro. Por eso, lo que voy a hacer no es otra cosa que tratar de entender por qué algo que ya tiene respuesta en el magisterio de la Iglesia puede ofrecer dudas. Bueno, para comenzar, deben saber que hay teólogos que, por diversas razones, ninguna de ellas justificables, no creen en el magisterio de la Iglesia
y se constituyen ellos mismos como magisterio infalible, enseñando sus pensamientos errados y engañosos. Pero no demos más vueltas. Voy a presentarles unas características de la narración de la creación de Adán y Eva que pueden sorprender a quienes desconocen ciertos conceptos académicos. Atención, hemos dicho que el Génesis es un libro histórico, por lo tanto, narra hechos reales. Sin embargo, los 11 primeros capítulos del Génesis narran acontecimientos reales, pero con lenguaje mítico. Y sabemos que el lenguaje mítico está cargado de símbolos. Es aquí donde el lector puede confundirse, ya que nosotros tenemos ordinariamente la idea de que la historia narra acontecimientos reales, señalando fechas, lugares y personajes con una precisión que excluye cualquier tipo de simbolismo. Oponemos historia a mito, lo real a lo ficticio. Asumimos que la historia estudia y narra lo real y que el mito expresa creencias que parten de la imaginación simbólica. Por eso, cuando leemos la narración del Génesis sobre el origen del hombre, Adán y Eva, su lenguaje simbólico nos remite a lo mítico, lo no histórico, lo no real. Es allí donde nace la duda. Y es porque no se tiene en cuenta que, como enseña el magisterio de la Iglesia en su carta encíclica Humani Generis del 12 de agosto de 1950, los 11 primeros capítulos del Génesis, aunque propiamente no concuerdan con el método histórico usado por los eximios historiadores grecolatinos y modernos, no obstante, pertenecen al género histórico en un sentido verdadero. Dicho esto, por el magisterio, podemos estar seguros nosotros de que esos 11 primeros capítulos del Génesis narran hechos reales. Adán y Eva sí existieron realmente. Dios los creó y constituyó padres de la humanidad. Y volviendo al modo como se narra la creación de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ese ropaje mítico que le vemos a la narración tiene la finalidad de comunicar con lenguaje sencillo y figurado la verdad sobre el origen de la humanidad a un pueblo poco culto. Pero eso no niega en absoluto que contengan una verdad revelada, que Adán y Eva fueron creados por Dios como primera pareja humana de la que proviene la humanidad toda. Ese es el mensaje de la Biblia, ese es el mensaje del magisterio de la Iglesia. Es eso lo que debemos creer. Y para terminar, me falta la otra ala del espíritu humano, que junto con el ala de la fe, lo eleva a la contemplación de la verdad. Me refiero a la razón. Ante la pregunta, ¿Adán y Eva realmente existieron? La razón dice, la Sagrada Escritura narra la creación de la primera pareja humana, de la cual desciende toda la humanidad, a quienes ha llamado Adán y Eva. Lo que hay que preguntarse es si existió realmente una pareja humana de la cual desciende la humanidad, más allá de cómo se llamó él y cómo se llamó ella. Preguntémonos por la existencia real de una primera pareja humana de la cual descendemos todos los seres humanos. Y la respuesta es que sí, pues la humanidad no puede provenir de personajes ficticios. Tiene que haber existido realmente una primera pareja humana. Eso es lo que nos dice la razón. Razón y fe nos dicen que Adán y Eva existieron realmente. Hasta la próxima.